Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de verdad y una institución dirigida a atender los reclamos de una enfermedad catastrófica como es el cáncer en familias muy humildes o muy carenciadas. Es de vitalísima importancia tener instituciones como estas, revitalizadas económicamente o vitalizadas, porque nunca han estado solventes, vamos a llamarle así. Entonces hay que brindarle apoyo para que estos buenos cristianos que forman parte de esa directiva le sigan brindando con ancho ánimo al pobre más carenciado, al prójimo. Brindarle esos servicios, esos apoyos tan necesarios, por lo menos hasta para espiritualmente tranquilizar a las familias y al paciente, por lo menos. Hay que apoyarle. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, hoy el Banco Central anuncia las remesas recibidas en el mes pasado por el país, señores, y a pesar de toda esa escandalera que hay en los Estados Unidos con respecto a los problemas económicos que se han ido creando con estos anuncios y estos reculones de Donald Trump,
que anuncia cosas y entonces persiguen a los inmigrantes, y los inmigrantes están en una situación prácticamente de manos arriba, como se dice. Entonces se podía pensar que las remesas iban a reducirse, pero las remesas han venido más altas. Y el banco señala que han llegado al país 1.100, vamos a ver, pues yo tengo el número anotado por aquí, para no tener que buscarlo allá. Las remesas, vamos a ver dónde están lo de las remesas. 1.110.3 millones de dólares recibimos en marzo. 1.110.3. Ahora en el 2025, en el trimestre, 2.962.8 millones de dólares. Una variación de 184.8 millones de dólares en el trimestre. Eso está muy bien. Señores, esa variación de 184 fueron más a lo que se recibió en el mes anterior. Entonces, eso indica que las remesas han seguido un curso muy positivo. Es decir, los temores que teníamos de que eso podía derivar en una situación deficitaria o una caída precipitada de esa importante emisión de divisas hacia el país. Entonces, lo que hemos tenido es un impacto positivo, porque han venido más dinero de lo que se esperaba, podemos decir. Nunca sobra, porque el dinero nunca sobra. Pero la verdad que, óigame, 2025, recibimos en enero 935.6. Es decir, tuvimos 61.5 millones de dólares más que en el 2024, en el mismo mes. Febrero, 917. 81 millones más que en febrero del 2024. Y en el 2025, los 1.110.3, 184.8 más millones de dólares más que en marzo del 2024. Entonces, en el 2025 se han recibido 2.962.8 millones de dólares, 327.2 más que el trimestre del año 2024, con un incremento, una variación relativa de 12.4%. Eso indica, como hemos dicho, que no nos han afectado las medidas migratorias y la situación que hay de inflación en los Estados Unidos. Indiscutiblemente que la inflación ha ido creciendo un poco, eso limita o limitaría el envío, porque la gente tiene que gastar más dinero allí. El empleo ha subido un poco, el desempleo también, que anda como por un 5%, dicen los economistas y las agencias de los Estados Unidos. Entonces, en una situación así, uno espera que las remesas sean menos, pero han llegado una buena proporción de remesas, y estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares en los 3 primeros meses. Es decir que el banco tiene, me imagino, la proyección de que lleguen unos 11.000 millones de dólares, o probablemente un poco más, por divisa, por remesa en este año 2025. Esa presión que había contra el dólar, el propio gobernador del Banco Central hizo un informe, un detalle bien amplio, donde dijo que habían voces agoreras que estaban con unas predicciones de que el dólar iba a llegar a 72, y todavía veo economistas que dicen que va a llegar a 70, más de 70 o 72% a final de año. La verdad que si esa proporción de remesas sigue así,
si los aranceles de Trump tiendan a cambiar, pues uno no sabe, porque es que todo es voy y vengo. Eso es una situación sumamente difícil para países pequeños como los nuestros. Hoy vi que le puso un 15, casi un 14.8% o 14.5% a los tomates de Estados Unidos, de México. Oiga eso. Es decir, que los mexicanos, que uno sabe que México en esa frontera produce, y no solo en la frontera, pero más cerca de la frontera norteamericana, porque México es un país muy grande también, y acerca esa producción de invernadero en México es enorme. Esos son miles de hectáreas en ambiente controlado. Léase, todos estos tomates cherry, todos esos tomates de ensalada y todo eso, y esos vegetales frescos, entran principalmente a la parte oeste de los Estados Unidos. Pero uno sabe que las exportaciones son tan grandes de México que llegan a la zona este, que es por donde nosotros podemos comercializar, porque llevamos ventaja sobre México por el asunto de la distancia. Y en Estados Unidos los transportes son carísimos. El transporte terrestre es muy caro, sumamente caro. Siempre ha sido muy caro. Entonces, ese arancel de 14.5, eso afecta a México definitivamente, y habrán otros vegetales que seguirán. México no ha respondido, hay que ver qué va a pasar, porque eso está también fuera de los acuerdos que ellos tienen, de acuerdo de libre comercio. Entonces ha habido muchos problemas con ese asunto de Donald Trump ahí, vamos a esperar, porque habrá que esperar, porque Donald Trump, señores, está liberando 3 guerras, digo yo. Una guerra comercial. Ahí está esa guerra comercial que uno lo que alcanza a ver es la guerra con China, porque aunque se mantiene en el 10% que él dijo que iba a mantener, pero se ha prolongado y que para el 90 días, es decir, todavía no entra en vigencia. Veo que a los carros también dijo que le iba a rebajar el 25%. También lo anunció hoy Donald Trump. Y entonces el pleito prácticamente con China. Unión Europea no ha hablado todavía. Japón, Corea y esos países de Asia que exportan mucho a Estados Unidos están también esperando porque ahora hay un compás de espera, 90 días más. Ahora, ese problema con China es una guerra comercial, pero también está librando, y yo no sé si eso es sano para un gobierno, a menos que haya un dislocamiento allí, una guerra económica, una guerra contra la razón, ahora también. Es decir, acaba de abrir una guerra con las universidades norteamericanas. Y eso es un asunto muy serio. Porque cuando usted ve una universidad de Harvard, que eso es un centro de las élites norteamericanas y del mundo. Porque esos Xi Jinping y todos esos líderes que usted ve de los países socialistas y de Europa, se forman en esas universidades norteamericanas. Muchos de los asiáticos vienen a California porque les queda tal vez un poco más, relativamente más cerca. Pero no salen de Yale y no salen de Stanford y de Berkeley en California, o Davis, o en Brown, en Rhode Island, o en Princeton, o en el MIT, qué sé yo. Esas son las universidades, o en la Johns Hopkins. Entonces, esas élites del mundo se forman en Londres también, las universidades británicas, pero en Estados Unidos hablar de Harvard University, Columbia University, esos son Yorktown, esos son cosas mayores. Pues Donald Trump le abre guerra a las universidades para que las universidades le pongan restricciones a los estudiantes sobre las protestas antisemitas, que no usen mascarilla para encubrir sus rostros, que despidan a esos muchachos, que no lo acepten en las universidades, y para ello despedirlo, Estados Unidos le negaría la visa, se la cancelaría,
y lo despide a sus países. Entonces Harvard le dice, no, espérese, nosotros no entramos en eso. Esta es una universidad independiente. Y nosotros tenemos por norma y nuestros estatutos y nuestra independencia y todo, y nuestra constitución, nosotros tenemos esos derechos resguardados. Entonces Trump responde, como él no tiene jurisdicción sobre ellos, con las ayudas que da $2,000 y pico millones de dólares, que esas son universidades que reciben muchísimo dinero. Entonces una guerra peligrosa, porque entonces usted se está echando todo el saber en los Estados Unidos, esa academia. Yo no sé dónde va a terminar el trumpismo. Pero la otra guerra es contra la Constitución y el Estado de Derecho también en los Estados Unidos. Entonces usted no puede librar 3 guerras con esos sectores. Leas, Constitución y Estado de Derecho de los Estados Unidos, peleando el gobierno con él solo y su grupo, pero que el grupo no dice nada, es Trump. Peleándose contra la Constitución y el Estado de Derecho. No respeta jueces, no respeta congresistas, y las leyes de los Estados Unidos es contra el Estado de Derecho también, que ha estado luchando Donald Trump. Entonces, en esa guerra económica con China, fíjense cómo ha tenido que recular. Que es ridículo. ¿Por qué? No porque él quiera imponerle esos aranceles a China para vencer a los chinos o para poner a los chinos de rodillas, que bien se merecen estar de rodillas también, pues yo voy a defender a Trump en ese aspecto. Pero usted no puede estar peleando con fantasmas o negando la realidad, que es que esos aranceles, usted sabe que van a traer inflación a los Estados Unidos, porque China es un país que exporta demasiado cosas, que son burundanga y qué sé yo, y equipos muchas veces que no son tan sofisticados. Pero el norteamericano que compra celulares, que compran todas esas cosas que venden, esos chinos que producen muchísimas cosas, esa fábrica del mundo la instaló Estados Unidos, fue que le dio vigencia, los republicanos. Porque el señor Henry Kissinger y el señor Richard Nixon, republicanos los dos, fueron quienes diseñaron esa política de apertura con China. Y comenzaron a darle fuerza a China, como también le dieron a Rusia. Después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, muchísima ayuda a Rusia, mírenlo ahí cómo está, le saca las uñas después. China hizo lo mismo. Pero Estados Unidos, el señor Donald Trump, ahora dice que va a reducir los aranceles y le quitó los aranceles a esos equipos electrónicos. ¿Por qué? Porque generan inflación en los Estados Unidos, pero él decía que eso no generaba inflación, que eso iba a ser momentáneo y que después la gente le iba a agradecer y aplaudir eso. Entonces ha tenido que estar echando para atrás, reculando. Pero en esos reculones, como dicen, entonces queda el ridículo. Esas son 3 guerras que él difícilmente la va a ganar, como hemos dicho. China, uno sabe que los chinos también se han engreído. Como han hecho tanta riqueza vendiéndole a Estados Unidos y al mundo, porque no solamente a Estados Unidos, al mundo. Entonces China, después que recibió todo ese apoyo de Estados Unidos, se ha querido envalentonar y hacerle y sacarle pecho y músculo a los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con Trump ahí, porque China es un país que lo que ha querido es ahora superar a Estados Unidos, entonces robando tecnología. Porque todo lo que es tecnología espacial china y todo eso, y todos los grandes inventos que los chinos y que hacen, todo eso se sabe que vino de toda esa tecnología, alta tecnología, vino de los Estados Unidos, que incluso de las universidades norteamericanas y los centros de eso de pensamiento de los Estados Unidos. Porque Xi Jinping, el mismo Xi Jinping estudió en los Estados Unidos. La mayoría de esos líderes chinos estudiaron en los Estados Unidos. La mayoría. Incluso el de Corea del Norte estudió en Suiza. Porque sus universidades más débiles que las de los Estados Unidos. Entonces China
¿qué ha hecho? No solamente creció económicamente, sino que creció militarmente y le ha querido mostrar a Estados Unidos que ellos tienen allí unos colmillos, que ese dragón es capaz de tragarse al águila americana. Y uno entiende que Estados Unidos, en ese aspecto, yo le doy razón a Trump, porque China hay que ponerle los hierros. ¿Por qué? Hoy dijo Xi Jinping, el primer ministro de China, que ellos van a intensificar las relaciones con los países asiáticos vecinos de ellos. Van a fortalecer esas relaciones. Ajá. ¿Por qué? Por esas mismas presiones que le tiene Estados Unidos. Porque prácticamente China y Estados Unidos van a parar la venta. Porque ¿quién va a comprar con un 145% los productos chinos? Y los chinos le ponen un 125% a los productos norteamericanos. Va a cesar el comercio, era lo que decíamos nosotros ayer. El comercio se va a parar, se va a detener, porque no hay posibilidad de cómo se va a negociar con esos niveles. La gente va a tener que comprar muy caro. Entonces, esa decisión de China ir a buscar los países vecinos es obligado por esa política de Trump. Pero resulta que China lo que vive es amenazando a sus vecinos con el mar de China y le lanza barcos para investir en los barcos filipinos o los barcos de Vietnam, disputándose áreas marinas. Entonces China saca músculo contra sus vecinos. Ahora, ustedes verán que contra Taiwán se quedan calmados. Ya no tienen esa presión, porque Taiwán es un país que si Taiwán se retira de China, le daña la economía a China. Y Trump es capaz de forzar a Taiwán también a que saque mercado de China, porque China se va a quedar muy herida, y por eso es que anda buscando a los vecinos, a vecinos que lo vive amenazando, y que Estados Unidos siempre ha sido una especie de abrigo o de sombrilla de esos países vecinos a China que se sienten amenazados continuamente por ese poderío militar que exhibe China y el poderío económico avasallante. Hoy necesita a su gente y dice que van a fortalecer las relaciones con ellos, con sus vecinos, que ayer lo veían de reojo. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre.
República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, a mí me llamó la atención hoy que leí que el Vaticano, el Papa Francisco, está considerando la beatificación de Anthony o Antonio, pero es Anthony, como los catalanes les gusta que le llamen así, Antoni Gaudí. Gaudí es un arquitecto, o fue un arquitecto, verdaderamente genial. Y todo el que conoce la ciudad de Barcelona sabe que es una obra icónica la de ese señor. La Casa Batlló y en esos todos los parques y todos los diseños de edificios que hizo. Entonces, consumó su arte, que se le llama Art Deus o arte de Dios, o también se le llama el arquitecto de Dios, porque ese hombre fue tan genial, señor, como arquitecto, que diseñó esa catedral de la Sagrada Familia, que eso es una obra extraordinariamente bella, que se erige ahí en Barcelona, pero que eso tiene casi 100 años trabajando de eso, pero eso es pedacito a pedacito, como dice. Pero ese hombre diseñó aquello y hay que ver la obra de arte que es la Sagrada Familia, la cantidad de visitantes que yo vi las colas, estos son unas filas que dan la vuelta como 3 o 4 veces, parecen lazos, asiáticos y gente que no son católicos ni nada de eso, ni cristianos, pero van a ver esa obra de arte. El Papa ha considerado a Antoni Gaudí para ser beatificado, un beato, y lo ha calificado por sus virtudes heroicas. Yo no conocía esas cualidades que se reúne un ser humano, porque uno la puede interpretar en un guerrero, un héroe, qué sé yo. Pero virtudes heroicas para un beato, nunca había oído eso. Ahora, Antoni Gaudí es un hombre que la Iglesia o el Vaticano ha considerado que está hábil para recibir esa distinción. Pero yo pensando entonces en Miguel Ángel, ay Dios mío, porque hay que ver, señor, esa Sixtina, esa capilla y todo, no solamente la pintura, sino la escultura, porque hay que ver lo que son esas obras, esas esculturas de Miguel Ángel que están ahí en ese Vaticano. Entonces, yo no sé si a Miguel Ángel le dieron esa categoría también de virtudes heroicas, porque yo creo que son más que la de Gaudí, pero el Gaudí es una joya de verdad. Y me llamó la atención eso, pero mérito de más para don Antoni Gaudí, que en paz descanse ese caballero, que yo creo que él murió por un accidente, fue un accidente de tránsito en Barcelona, pero eso fue comenzando el siglo XX por allá. Yo no recuerdo, creo, y no sé si estoy equivocado, porque fue cuando leí sobre Gaudí, cuando estuve por Barcelona, que vi aquello, y entonces, pero no recuerdo si fue así exactamente, pero creo que él murió arrollado por un accidente. Gaudí, el hombre del Art Deus. Incluso yo me reí mucho yo creo que en la Casa Batlló, que las escaleras son tan enredadas, como se dice, son unas escaleras que van como en caracol así, que dicen que esas no son escaleras para humanos, sino escaleras para serpientes, de tan enrocadas que son. Pero es maravilloso, la verdad que esa obra arquitectónica en Barcelona del señor Antoni Gaudí es Art Deus, arte de Dios, es la verdad. Bien, entonces, vamos a ver, señores,
Yo creo que el agro en manos del gobierno de don Luis Abinader, me atrevo yo, Manuel Fermín, como agrónomo que soy, a decir que no ha llenado las expectativas, como se dice. Tiene unas dolencias muy pronunciadas de deficiencias para mantener una alimentación sostenible y suficiente en este país. Y lo ha demostrado. ¿Por qué? Porque que yo estuve en Santiago este fin de semana. Y lo más lejos que yo tenía era que iba a comprar plátano a 22 pesos la unidad en Santiago, en un supermercado de la ciudad. ¿Por qué? Porque yo siempre he defendido que Santiago es un pueblo que casi nunca protesta por el alza de la comida. Muy pocas veces uno ve en Santiago protesta por la comida. Ni siquiera en aquellos tiempos en que en este país, señores, la ebriedad callejera, ese remolino social que había en este país, léase en tiempo de Salvador de Blanco, en tiempo de Balaguer, en tiempo de Leonel Fernández, incluso a Hipólito Mejía, que hay que ver lo que aquel caos que había en este país, en tiempo de Hipólito Mejía gobernando aquí, que no había ni combustible, no había dólares, aquí no había nada. Esto era, como dice, el acabose. ¿Por qué? Porque Santiago es el centro de toda la producción agrícola del Cibao, todas las provincias, diríamos, confluyen allí. Y usted en Santiago no puede esperar que un plátano que lo producen en Moca, que está ahí a 2 o 3 kilómetros, o en Licey, o en Tamboril, o en Banegas, o en Mao, que está también relativamente cerca. Un plátano que lo corten allí y que en 1 hora esté en Santiago. Y que ese plátano cueste igual que en la capital. No puede costar lo mismo. Porque yo no puedo cortar un plátano en Moca o en Licey, llevarlo a Santiago. El costo de transporte y de intermediación es más bajo, pero mucho más bajo tiene que ser que venir ese plátano a Santo Domingo. Entonces aquí en los supermercados vale 21 pesos el plátano y 22, y en Santiago vale lo mismo. Algo está pasando. ¿Qué es lo que me dice a mí que pasa? Que no hay producción suficiente y sostenible. Hemos dicho nosotros aquí, pero ese es para todos los productos del agro. Eso son deficiencias propias de que no hay una coordinación allí. No hay qué sé yo, un equipo técnico que pueda dar respuesta y un gobierno que tenga un plan, porque usted no puede andar improvisando. Entonces, eso me llamó la atención. ¿Qué alega el gobierno cuando pasa eso? Cuando alguien protesta y dice que el plátano está caro en la capital, bueno, 22 pesos. Ah, no, dice el ministro. Eso es problema de la intermediación. Muchas manos le van poniendo le van tocando el producto y entonces termina muy caro aquí. Pero en las fincas nosotros nos pagan a 7 y a 8 pesos la unidad. Bueno, pues si pagan a 7 y 8 pesos la unidad en Moca, o en Licey, o en Mao, como digo yo, o en Banegas, en Villa González, pero que llegue a 10, que llegue a 12, pero no puede llegar a 22 pesos. El plátano en Santiago, eso me indica a mí que las cosas no andan bien. Así pasa con los huevos, el pollo, el cerdo y todo, porque esas son cosas que se producen en Licey, en la misma provincia. ¿Cómo es posible que la intermediación ahí, que es corta, breve, pueda influir para que un producto suba a precios que ya se están haciendo precios insoportables para mucha población que está viéndola? Está sintiendo esas lacerantes situaciones que se están dando con productos del agro y la comida. Eso es grave. Yo creo que el gobierno tiene que ponerle atención a esas cosas, porque el gobierno ha terminado en el facilismo o actuar por impulso con este asunto del agro. Hay una demanda allí, ahí van.
Por ejemplo, yo voy a mostrar aquí la carretera que va a una de las buenas zonas productoras de arroz y de víveres que hay en la provincia de María Trinidad Sánchez. Para que ustedes vean las condiciones de esa carretera, un puente que lo tuvo que hacer un sacerdote, pero tan mal hecho el pobre, pues no tenía la asistencia y las máquinas y todos los materiales quizás adecuados. Y los aproches se han ido a... Pero nadie va y soluciona aquello. Que el gobierno está abatido, vamos a suponer que digan, bueno, mire, vamos a alegar que estamos abatidos porque esta situación que acabamos de ver, una situación grave, la tragedia que acaba de pasar. El gobierno podrá tal vez sentirse sin fuerza, pero es que son problemas que se vienen arrastrando y no hay soluciones. Desde que estaba el señor ministro anterior de Obras Públicas y todos los caminos, la gran mayoría de los caminos deteriorados. Miren, ese es el camino que va a la comunidad de Alto al Medio, Arroyo al Medio, mejor dicho. Arroyo al Medio. Miren en las condiciones que está eso. Eso es en Arroyo al Medio. ¿Ustedes creen que una comunidad que tiene una producción alta de arroz en esa zona de María Trinidad Sánchez, miren en las condiciones que está el approach, ahí no ha ido una autoridad, miren para allá? ¿Ustedes creen que una carretera, que una comunidades importantes como esas comunidades de Nagua, una zona productora como es la María Trinidad Sánchez, esa provincia, y en esas condiciones esté una carretera de un área productiva de este país? Eso no puede ser. Entonces esas cosas son, así pasan y hay muchísimas comunidades donde la situación se le agrava a los productores, a los comerciantes, a los ciudadanos de todos los tipos que hay en la región. Pero una autoridad, ¿cómo es posible que el Ministerio de Obras Públicas reciba o entregue una carretera en esas condiciones? Se levantó el asfalto con el paso de los vehículos y todo, y entonces el puente deteriorado, un desastre. Esas cosas no, miren esta. ¿Pero usted cree que una comunidad productiva del país puede tener una situación así? Eso es Arroyo al Medio, la comunidad que ya son municipios de la provincia de María Trinidad Sánchez. Cercana ahí también a Nagua, al municipio cabecera. Entonces, esas son áreas productivas. Y miren en las condiciones que están los caminos. Imagínense en Limón del Yunay. Y las lluvias ahora que deterioran más los caminos. Entonces, el agro no está bien servido. Mientras tanto, el gobierno, cuando le afloran esos problemas, entonces va al facilismo. La dádiva, le llevan las fundas de comida o le llevan los títulos definitivos. La gente eso lo calma, lo aplaca, porque imagínense, usted le dan un título de su parcela. Y esas cosas, yo no creo que usted se pueda gobernar bajo ese concepto de cometer errores de ese tipo, porque eso es una política errática. Y la improvisación es mala. Siempre yo he dicho aquí, si hay una familia política que usted sabe que está siempre disponible para las predicciones, como se ha dicho, es la familia del PRD-PRM. Uno puede hacer predicciones de qué va a pasar. Y lo decíamos desde el principio. Presidente, usted no tiene un equipo ahí para hacerle un trabajo agropecuario que sea eficiente. Pero entonces le entrega, parece, la jurisdicción del agro a un grupo de gente que hacen lo que le da la gana allí, son insustituibles, ahí no hay nadie que responda ni diga nada. Nadie puede ocultar aquello, todo se hace, que hasta la embajada americana tiene dudas sobre la expedición de las licencias de importación. Entonces, no hay un plan. Los gobiernos sabemos, cualquier gobierno que llegue en cualquier país,
hay que decir que eso es casi un ente diríamos, de experimentación social. Es un ensayo. Cualquier gobierno se comporta así. Un ensayo, un experimento social. Porque siempre vivimos como un día a día, una cosa muy difícil de uno definir eso. Pero usted tiene que tener un plan en la cabeza, una cabeza pensante que tenga el plan. Pero no que se dividan entre varias inteligencias, como decíamos ayer, que no hay un plan definido y el gobierno anda como a tontas y a locas. Hemos señalado nosotros muchas veces aquí. Y yo recuerdo que siempre hago mención a una expresión de Ulises Heró. Ulises Heró, que fue don Lilis, jefe del Estado Dominicano por tantos años. Heroico, pero brutal, y asesino y de todo. Decía, cuando un grupo de jóvenes protestaba, panfleteros, tiempo de su gobierno, finales del siglo XIX, entonces fueron presos a la Torre del Homenaje. Algunos de esos viejos amigos, los Enrique, por ejemplo, Francisco Enrique Carvajal, o no, don Francisco yo no sé si estaba en esa época, yo creo que estaba exiliado, vivía en Cabo Haitiano, pero estaba don Federico aquí, Enrique, que era el ministro de Relaciones Exteriores, pero don Américo Lugo, qué sé yo, esa gente son intelectuales, y gente iba y le decían, mire general, esos son jóvenes intelectuales y muchachos que lo que son es estudiantes del instituto profesional, pero eso usted no le ve, eso no tumban una gallina de un palo. Esos son muchachos que lo que son es inteligentes, nada más, pero están cultivando su inteligencia. Entonces Lili decía, es verdad que son inteligentes, pero es que no entienden. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Bien, yo sigo creyendo que hay como ese agotamiento oficial. Y eso no es bueno. Una administración de gobierno tiene que ser activa todo el tiempo, que se vea el dinamismo. Incluso ayer decíamos nosotros, la misma tragedia, no por la tragedia en sí, sino el servicio que brindó el rescatismo. Todos esos rescatistas que fueron incluso ayer ovacionados y reconocidos por el propio presidente en Palacio. Y muy bien, excelente, porque esa gente trabajó con eficiencia, trabajaron rápido, fueron eficientes en el trabajo, salvaron muchísimas vidas allí, desescombraron aquello con rapidez, etcétera, etcétera. Claro, se ha lanzado una sociedad, se ha lanzado casi sobre esa gente y los disgustos y acusaciones y denuncias, como la gente sabe, uno que tiene sus temores, porque el poder muchas veces se presta a hacer muchísimas torceduras y a desviar las cosas. Y uno sabe que en este país cuáles son los compromisos, los agradecimientos, y el dueño de ese negocio que colapsó ahí donde se provocó esa muerte es un hombre que tiene muy buenas relaciones de poder. Todo el mundo lo sabe. Y hay una serie de denuncias, pero también hay cierta hostilidad, aunque sea diríamos, un concepto un poco, qué sé yo, que pueda interpretarse de otra forma también. Porque aquí también uno sabe que si hay algo, le quieren cargar, como dice el dado, a quien sea. Y este señor me parece que es conflictivo, polémico, tiene los medios de comunicación, tiene muchísimos intereses que apoyan al gobierno, que afectan a la oposición y viceversa, pero en este caso todo el mundo sabe lo que son las encuestas, la empresa de encuestas que él tiene, que domina, y todas aquellas qué sé yo, todas esas cifras y todas esas evaluaciones y todo aquel derroche de popularidad que se le atribuía al presidente y todo, y que ganó una reelección. Y bueno, esos medios, no hay duda que ese señor tiene muchos intereses que le fluyen hacia allá en su contra, uno sabe, pero hay que hacer un trabajo que hemos dicho desde ayer que deben hacer los fiscales, agotar todos los recursos y desbrozar el camino, fiscales, jueces y expertos en los asuntos de qué sé yo, de cálculo y de construcciones civiles, que sepan lo que van a decir, lo que se va a hacer y qué fue lo que pasó allí. Bien. Pero yo decía que ese desempeño del rescatismo debe servirle como de impulso al gobierno, como para relanzar el gobierno, sobre la base de que, miren, todavía quedan fuerzas en el país que podemos utilizar, fuerzas organizadas que pueden hacer una labor de gobierno, una labor de administración general del Estado que sea beneficioso para el país, qué sé yo, como que el país no carece de calidades, de seres humanos verdaderamente trabajadores y expertos, y que eso puede ser motivo para que el gobierno se active y deje esa molicie que tienen muchísimos funcionarios ahí que, digo yo, siempre dejan como la duda al que está gobernando de que o la venalidad o el oportunismo o la incompetencia pueden llegarle al gobierno, y entonces usted está luchando con esos fantasmas. Eso también le crea problemas a los gobiernos. Entonces, ante esas cosas, decíamos que el gobierno podía relanzarse, reimpulsarse y dejar de esas improvisaciones. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el presidente de la República puede tolerar un director de Intran? En el Intran, recuerdo, porque ahora se van a tomar unas medidas ahí, que todo el mundo sabe que eso va a traer muchísimos problemas, en la Churchill,
que no se puede girar a la izquierda, ni se puede girar en U, allá en la Churchill con 27 de febrero. Pero ¿a quién afecta eso? Que se gire en U ahí, porque si usted gira en U es porque el que viene de sur a norte no puede pasar, porque tiene luz roja. El que tiene luz verde es el que puede girar ahí en U. Se va a eliminar. Ahí hay un paño negro cubriendo la señal de tránsito que permite ese giro. Tampoco en las demás intersecciones. Entonces la gente va a tener que ir a la Sarasota a dar la vuelta. Pero en la Sarasota siempre la Churchill está súper cargada hasta ahí atrás. Esperar que suelten allá en la 27 de febrero, como dicen, que se floje el tránsito para que avance esa cantidad de vehículos, que siempre está taponada. Esa misma Churchill está taponada ahí. Entonces, ¿cómo usted va a ir a dar la vuelta, a girar en U ahí, cuando lo puede hacer en la 27, en la misma 27 de febrero? Un atolladero, errores y torpezas de un equipo de gobierno malo. Entonces el Intran no da pie con bola ni con el tránsito, ni con los motoristas, ni los choferes haitianos sin licencia y sin documentos de ningún tipo. También los problemas de los corredores, es por doquiera, los semáforos, la policía que no... Bueno, en resumen, ¿cómo yo voy a tener funcionarios de ese nivel? Acueducto, agua, la gente luchando por el agua, pero ¿qué van? Mandan camiones de agua, creen que con eso se resuelve. Hay hoyo y carretera mala, bueno, vámonos a asfaltar, asfáltenle, aunque sea malo el asfalto, pero háganlo. Pero miren cómo está Arroyo el Medio, como yo acabo de mostrar. Entonces esas cosas, el gobierno tiene que actuar con pie de plomo, con firmeza. Y el presidente, sacúdase presidente y déle la diestra a los buenos y aparte a los malos, de esa gente que no funciona. Porque tienen el gobierno en un agotamiento oficial. Así que uno percibe esto. Y uno no quisiera tener que decir las cosas y menos en medio de esto. Como está la situación ahora mismo del país, mucha gente está descontento y todo. Entonces, se toma con torpeza un 30% de aumento a las domésticas. Una cosa de loco. Eso viola la Constitución. Usted no puede estar fijándole el salario. Muchísimas domésticas que ustedes trabajan quizá a destajo 2 días a la semana, otras trabajan 3, otras trabajan 1 día. Entonces, ¿cómo es que usted le va a aumentar a la gente así a lo loco? Pero es que no hay buen juicio, no hay buen razonamiento. Entonces eso es una cosa de loco. Toda una insuficiencia y una falta de razonamiento. Bueno, por ejemplo, la policía dice, no permitiremos excesos en Semana Santa. ¿Pero qué son esos excesos? No se puede beber ron después de las 6 de la tarde en playa, ni en los negocios pueden expender bebidas alcohólicas. Señores, y oír música. ¿Y cómo usted va a controlar eso? Es decir, una gente que esté con su vehículo oyendo música, que ya no está en la playa, por ejemplo, pero este es un país turístico, señores, pónganse claros. Esa tragedia sabemos que ha pasado, muy penoso, lo lamentamos muchísimo. Pero el país va a seguir y tiene que seguir las actividades porque los comerciantes no van a cerrar su negocio, lamentablemente, por esa tragedia. Porque ¿qué van a hacer? Yo creo que andamos mal. Se anda improvisando muchísimo ahí, tomando a tonta y a loca, que se están tomando medidas. Y eso va a traer problemas. Eso de que la policía no va a permitir exceso. Ustedes verán líos en esas playas y en esa carretera con la policía pidiendo que hay que exigirle que no pueden comprar alcohol, ni vender, ni beber alcohol, ni oír música. Las fiestas, está bien que esas fiestas grandes que se puedan hacer en playa, pero los negocios y el comercio, eso no está, la Constitución no prohíbe eso, porque aquí hay libertad de culto. Está bien que los cristianos y los católicos guardamos con mucho respeto esas fechas y con un silencio respetuoso y vamos en las procesiones y los nazarenos van ahí muy bien y qué sé yo y la feligresía que va a las iglesias muy bien, pero aquí todo el mundo sabe cómo que está el mundo. Entonces, si se toma la tragedia como parámetro,
lamentablemente se va a disgustar mucha gente también. Uno lamenta muchísimo el caso de ese que ha pasado porque son muchos muertos y la sociedad nacional está impactada. Pero hay que tener prudencia también con los negocios, la economía, porque no vamos a cerrar la economía tampoco. Muy delicado. Esto es un tema sumamente incómodo uno tratarlo, pero uno sabiendo cómo son estos policías en este país, porque aquí uno sabe cómo es esta autoridad. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y Comenzando la Noche.